Seguramente alguna vez se habrán preguntado si es que Dios existe, ¿por qué es que hay tanto mal en el mundo? Y créanme que no es una pregunta que esté demasiado fuera de contexto, porque si nosotros decimos que Dios es bueno, su naturaleza es buena completamente, nosotros claro que nos preguntaríamos entonces cómo es que existe el mal. Y habrá mucha gente que ante las maldades que hayan padecido o que hayan visto en el mundo, hayan maldecido contra Dios o incluso contra el diablo. Hayan negado su fe por decir que Dios no puede existir, porque es un mundo demasiado horrible. Sin embargo, ante este problema de la maldad, habría que darnos cuenta, como dice San Agustín, que el problema no se origina ni en Dios ni en el diablo, sino que el problema del mal se origina en la misma humanidad. Cuando nosotros hablamos de la humanidad y la comparamos con el resto de las demás especies, encontramos algo en particular que tiene la humanidad y que las demás especies no. Y eso es el libre albedrío. Es decir, que las demás especies no son ni buenas ni malas, porque no tienen intenciones de dañar a nadie, sino que actúan por instinto, es decir, como si estuvieran programadas para ser de tal modo. Sin embargo, la humanidad tiene un chip totalmente diferente, es decir, en el cristianismo, el Creador le dio a la humanidad el poder de decidir lo que hacer con su vida, ya sea obrar de buena manera u obrar de mala manera. A esta cuestión habría que ver con detenimiento si es que el libre albedrío es el origen de los males. Habría que darnos cuenta que el modo en el que nosotros manejamos nuestra libertad nos acerca ya sea hacia el bien o hacia el mal. Por lo tanto, la responsabilidad de todos los males que existen en el mundo y que nos suceden a nosotros recaen sobre nuestra propia responsabilidad. Es decir, si por ejemplo una nación padece hambruna, padece pobreza, no es responsabilidad de Dios ni tampoco del diablo. No es por ellos por los que tal nación padece tales males, sino que es por la maldad con la que sus dirigentes dirigen a esa sociedad, puesto que sus acciones repercuten en el resto de los demás. I think my question is about the origin of evil. Yes. Christians, believe that real live evil exists. That, Yes. it's true. There really is evil in the Yes. world. We don't believe God is evil, Right. and we believe that at some point He is all there was. Yes. So it becomes a conundrum to explain to people who aren't Christians how we got to this state if God's not the author of evil. If He didn't create evil, and He's not evil, and evil does exist. I didn't know if you had some thoughts about the origin Yes. of that evil. Yes. I see the origin of evil in a disorder in the free will of creatures. God has created creatures with a free will, angels and humans. And these wills are properly oriented toward God as the supreme good. When creatures use their free will to direct them toward other goods rather than toward God as the ultimate good, this is a disorder in the creaturely will and is the origin of evil. So moral evil is a result of creaturely freedom and is a disorder in the creaturely will. Now, one might say in addition to that, that evil doesn't have any sort of positive ontological status. That is to say, evil isn't a thing that exists and needs to be created by God. It's a privation of something. It's a privation of right order in the creaturely will. And to illustrate, think in physics. Cold is a privation of heat. Cold doesn't have any positive ontological status. There isn't any thing called cold. Rather, it's an absence of heat. So cold is a privation of heat.
Now, that doesn't mean, obviously, that cold is illusory. If you go outside on a winter's day, you can feel how real this privation is. But it's not a positive reality that would need to be created by God. And in exactly the same way, evil doesn't have any positive ontological status. It's a privation of right order in the creaturely will that is due to freedom. San Agustín nos da una imagen muy interesante de lo que es Dios y de lo que es su creación. Él nos dice que la creación es como una esponja que está en un inmenso mar, que en este caso sería Dios. Entonces esa esponja está impregnada por todas partes del agua que absorbió de Dios. Es decir, no hay ninguna parte en la esponja que esté alejada de la bondad de Dios. Sin embargo, la humanidad, al disponer de libre albedrío, tiene la capacidad de llenarse de la bondad de Dios o de alejarse de ella. Ante esta circunstancia es imposible estar culpando a Dios o a algún ser divino externo de la causa de todos los males, puesto que Dios, por así decirlo en el cristianismo, ya envió a su Hijo para que nos enseñara el camino de la bondad. Y es nuestra responsabilidad, con nuestra libertad que se nos ha conferido, aprender de ese maestro, que en este caso en el cristianismo es Jesucristo, para obrar con bien y evitar todas las desgracias que le están ocurriendo a la humanidad. Es decir, que si nosotros nos damos cuenta que nuestra libertad tiene que ser manejada con cierta responsabilidad, viendo también por el bien de los demás y no solamente por el bien de nosotros mismos, es como podemos acabar con los males de la sociedad. El propio responsable de los males en este mundo es la propia humanidad, y por lo tanto la propia humanidad es la única capaz de resolver los males que ella misma se ha provocado. El bien está dentro de todos los seres humanos, y es responsabilidad de todos los seres humanos escuchar ese bien que está dentro de ellos. Y solo sabiendo escuchar ese bien, y solo sabiendo atender y responsabilizarnos de nuestra libertad, es como podemos sanar los males que se han provocado por no escucharnos a nosotros mismos, por no querernos conocer, por vivir la libertad desenfrenadamente sin siquiera preguntarnos si lo que estamos haciendo o diciendo le va a causar daño a los demás.